Señora Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, licenciada María Angélica Ramos, directora de la carrera de Periodismo de la Universidad del Norte, Magíster Laura Penayo, estimados docentes, invitados especiales y queridos compañeros. Muy buenos días. Es un placer para nosotros, alumnos del cuarto año de la carrera de Periodismo de Uninorte, presentarles esta primera jornada de la ya tradicional Semana de la Comunicación que organiza anualmente nuestra carrera. Para dar apertura oficial a la SECOM, escucharemos unas breves palabras de la directora de la carrera, la Magíster Laura Penayo. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí dar inicio a esta semana que conmemora y celebra el Día del Periodista. Pero todos los que estamos aquí sabemos que la SECOM, nuestra SECOM, no solamente cae en una mera celebración. Hoy iniciamos una semana de reflexión, debate y expansión del conocimiento, pero también damos inicio a una serie de jornadas planteadas y organizadas plenamente por ustedes, los estudiantes. Esta semana es de ustedes, porque desde hace varios días trabajan en conjunto con sus tutores para que la SECOM sea posible, porque desde hace varias semanas demuestran su compromiso con este evento, y sobre todo porque desde el momento en que eligieron y abrazaron esta carrera, cada 26 de abril les pertenece. Los invito a aprovechar estos espacios y experiencias que se viven solamente en nuestra SECOM. Les aseguro que este evento siempre marca momentos de los que perduran en el recuerdo de la vida universitaria. Y en unos años, cuando todos ustedes sean egresados, este será nuevamente nuestro punto de encuentro, cuando este auditorio se llene de nuevas caras, de nuevos estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la Semana de la Comunicación de la carrera de Periodismo de la Universidad del Norte. La SECOM es de ustedes. Bienvenidos. Sin duda, es una tremenda responsabilidad para nosotros, como estudiantes del último año, abrir este evento con un tema tan actual y sensible a la vez: ejercer la profesión del periodismo en zonas de conflicto, donde cubrir una información o relatar un hecho de violencia puede poner en peligro la integridad física del trabajador de la comunicación. Como periodistas en formación, es necesario abordar este y otros temas que deberemos afrontar y enfrentar en un futuro no muy lejano. Para hablar del periodismo en zonas de conflicto, hemos invitado a dos importantes referentes de la comunicación, unidos por la pasión de informar con credibilidad, ecuanimidad y mucha fortaleza, a pesar de los riesgos que significa el ejercicio de este apostolado. Queremos pedir un fuerte aplauso para los invitados de esta mañana. Judith Colexa, ella es comunicadora de radio y televisión, dedicada actualmente a las coberturas del área policial, secuestros, amotinamientos, suicidios, robos y allanamientos, en el Sistema Nacional de Televisión y Canal 9 Noticias. Fuertes aplausos para esta Iván Leguizamón, él es redactor en el diario ABC Color, conductor en ABC Cardinal, presentador en los canales ABC TV y C9N. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Fuertes los aplausos para el señor Iván Leguizamón. Cada invitado hará su exposición y al final de la charla abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Rogamos al público respetar el orden del programa. Así que, sin más preámbulos, escuchemos a nuestra primera panelista, la señorita Judith Colexa. Bueno, buenos días, futuros colegas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Judith Colexa, soy periodista del Sistema Nacional de Televisión, como ya estaba diciendo el compañero de ustedes, del área policial, un área bastante complicada que requiere mucho compromiso. Ustedes saben bien, seguramente ven la televisión todos los días, ¿verdad? Y principalmente sobre estas coberturas, ¿verdad? Que son bastante delicadas, reitero. Para mí es un gusto enorme estar hoy acá acompañándoles. Y justo estaba hablando con Iván
que es mi colega del área también, que queremos cambiar un poquito el formato de lo que tiene que ver con esta exposición, sino más bien hacer como un conversatorio, porque sé que muchos de ustedes acá tienen muchas preguntas, ¿verdad? Entonces nos gustaría que ustedes interactúen con nosotros y no estar ajenos a eso, ¿verdad? Personalmente ya me tocó realizar muchas coberturas peligrosas, ¿verdad? ¿Cómo me metí en esa área? Realmente me pregunto, yo creo que es como que se va dando, porque en algún momento también estuve de ese lado y pensaba que iba a estar como presentadora nada más, pero cuando empecé a comunicar, a hacer las crónicas, los enlaces, me di cuenta que lo mío es como que iba más hacia el área policial, ¿verdad? Seguramente que acá entre ustedes hay unos cuantos que también les gustaría estar en ese ámbito, así que hoy vengo predispuesta para poder contestar todas las preguntas que ustedes tengan con respecto al periodismo en zona de conflicto, ¿verdad? Que actualmente es una realidad lastimosamente que estamos viviendo como sociedad, que el crimen organizado permeó. No estamos hablando ya que es solamente una realidad en la frontera, Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, sino que también está en la capital, ¿verdad? Seguramente ustedes que están informados día a día, ven las noticias y saben lo que ocurre. Y por supuesto, es difícil hacer coberturas en esos puntos, hay que estar preparados en qué sentido, emocional y psicológicamente, porque ustedes saben que aparte de lo que tiene que ver con el compromiso de informar, está también cuidar nuestra integridad, saber qué es lo que tenemos o podemos decir responsablemente para que eso el día de mañana posteriormente no signifique una represalia, ¿verdad? Entonces hay que prepararse, hay que leer mucho, seguramente que les dicen los sus docentes, eso no es solamente por decirle todos los días para hincharle, ¿verdad? No, esa es una verdad, hay que informarse, hay que ser interesados y comprometidos, porque muchos están empezando en esto, ¿verdad? Todos están estudiando, todos queremos estar en la televisión, todos queremos estar en la tele y ser la figura pública, el noticiero, pero ¿qué es lo que implica? Un compromiso, ¿verdad? Una responsabilidad, y va a depender de cada uno de ustedes y de su disciplina para que eso pueda ocurrir, ¿verdad? Así que yo les agradezco, esa es mi presentación de momento, pero quiero interactuar con ustedes, así que de momento le daré la palabra acá a Iván Leguizamón para que pueda también presentar un chiquitito. Bueno, buen día, yo me llamo Iván Leguizamón, así como le dijo Judith, yo soy periodista originalmente del diario ABC Color, pero también tenemos espacios en la radio ABC Cardinal y en el canal ABC TV principalmente. ¿Y qué le puedo agregar? Ya casi le dijo todo, pero en realidad, como dice Judith, este es un momento muy crucial para el periodismo, principalmente del área policial. Estamos en un momento crítico. El avance del crimen organizado, que ya no solamente es fronterizo, sino que llegó a la capital, yo creo que tornó a en un momento muy delicado. Así como le dijo ella, hoy en día ejercer el periodismo en nuestra área se tornó muy sensible, muy volátil, porque la gente antes decía, por ejemplo, no en Pedro Juan no pasa, pero mentira. Ahora tenemos casos de sicariato acá en Asunción, por ejemplo, y el avance de los clanes. Hay clanes organizados que vienen operando ahora en Asunción y que desgraciadamente van ganando terreno. Por eso es que también ustedes a la vez tienen una gran responsabilidad el próximo domingo, porque a través de los votos de ustedes, capaz suba alguna autoridad que pueda finalmente darle el punto final a esto, porque esto desgraciadamente está avanzando demasiado rápido, que se tornó hasta, si se quiere, incontrolable. Y en cuanto al desarrollo cotidiano de la profesión, así como le dijo ella, le invito a hacer lo mismo, a preguntar. Nosotros, particularmente la primera vez que estoy con ustedes, un gusto también, pero lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, porque así como dijo también ella, nosotros fuimos igual que ustedes, o sea, fuimos también alumnos, también teníamos los mismos sueños que seguramente ustedes tienen, y gracias a Dios en nuestros casos ahora podemos estar viviendo de esto, y ojalá que la mayoría de ustedes también en un futuro ya muy cercano puedan igualmente vivir de este oficio tan apasionante que es el periodismo. ¿Qué implica eso? Mucha disciplina. Y guarden esa palabra, disciplina. Porque en todas las profesiones, en todos los oficios, todo sacrificio tiene su recompensa. La gente dice, así como dice ella, la gente quiere, ¿por qué quiere ser periodista? Pregunta, quiero ser famoso, quiero ser rico.
la credibilidad de lo que a nosotros literalmente nos da de comer. Porque un periodista con credibilidad, con honorabilidad, va a ser mucho más valorado en distintos lugares antes que uno que ya tiene imagen o antecedentes negativas. Por eso siempre, desde la facultad, hay que tratar de forjar una personalidad, ustedes mismos, y tienen que tratar de mantener una conducta. Todos somos, todavía somos jóvenes, somos humanos, podemos equivocarnos, pero mi principal consejo es que siempre traten de mantener esa línea de conducta en la que en lo posible no vayan a quebrantar su imagen, su credibilidad, porque eso es lo que finalmente le hace llegar a un periodista a la meta que después se propone. Como ella le dijo, les invito a que nos pregunten, queremos abrir el micrófono para ustedes. Disculpen algunas desprolijidades, que más bien estamos predispuestos a escucharles, porque también nosotros venimos a aprender muchísimo de ustedes, y de vuelta muchas gracias por la oportunidad. Bueno, y antes de escucharlo, usted quiero agradecerle a Carlos Troche, ¿verdad?, por tenernos en cuenta, particularmente, usted solamente ve que es mi compañero del noticiero, ¿verdad?, y es un gusto, porque ustedes saben más que nadie que él es como el maestro de todo, ¿verdad?, y sigue siendo nosotros también, pese a que somos su compañero de trabajo, aprendemos mucho de él, y justamente lo que destaco de su persona es su disciplina, que seguramente él todos los días le dice a ustedes, ¿verdad? Ahora, me gustaría, sí, no sé si acoplando acá los micrófonos, ¿sí? Dale. Bueno, compartir un poquitito una experiencia personal, porque ya hablamos de la disciplina, que ustedes tienen que leer, que todos los días escuchan en clase, ¿verdad? Seguramente ya están hartos de escuchar eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hablamos un poco acerca de la perseverancia? ¿Les parece? Yo soy una chica del interior, vengo de Santa Rosa Laboral, departamento de San Pedro, no sé si hay gente acá también que es del interior. Para nosotros todo es mucho más difícil porque allá no hay una carrera de periodismo. Si bien desde chiquita fue mi sueño, no había esa posibilidad, tuve que mudarme, ¿verdad? El desarraigo, el compromiso, otra vez estudiar, yo no conocía nada. Empecé estudiando periodismo en la Universidad Católica de Itacúa. Allí se me presentó la oportunidad de ser asistente de producción, para que ustedes sepan cómo se empieza en esto. No es que de entrada salí de la carrera y mira, ya soy figura pública, ya soy una gran cronista. No, se empieza desde muy abajo y va a depender de cada uno. Yo fui asistente del asistente del asistente de producción, para que tengan una idea. Yo me encargaba de llevar las copas a los presentadores. Entonces, lo que representa para mí el resultado, este es el resultado de un trabajo, pero desde hace mucho tiempo. Así se empieza, chicos, y tienen que tener eso presente. A muchos posiblemente les va a costar un poco más, a otros de por ahí no tanto, pero lo tienen que mirar al costado. Es más, en este transcurso, que a mí me costó llegar hasta acá, mis propios jefes de medios en los que estuve me decían que yo no iba a lograrlo, que yo no era para la televisión, ¿verdad? Y que eso a ustedes si les pasa en algún lugar donde ustedes se van, que eso no les sea como un freno, un obstáculo, no, que sea el combustible y el impulso para que ustedes tengan más voluntad de decirle, no, vos estás equivocado y yo te voy a demostrar. Entonces tengan actitud, chicos, salgan a la calle con la intención de pelear y no dejen que los demás le digan a ustedes que ustedes van a conseguir o no van a conseguir. Eso depende exclusivamente de cada uno, ¿verdad? Y así, ya estuve en radio, también en otros medios de comunicación que son de cable nada más. Sur TV estuve la última vez y de allí salté acá al Sistema Nacional de Televisión, pero no fue de regalo, ¿verdad? Fue por mucho trabajo, fue después de muchísimos enlaces, cubrí caños rotos primeramente, antes de ser cronista del área de policiales, hice todo tipo de coberturas, ¿verdad? No entren con esa intención de, yo no quiero hacer ese tema, no, porque todo eso les va a servir a ustedes a descubrir en qué son buenos. ¿En qué área están ustedes especializados posiblemente? Eso solamente lo van a descubrir en el camino, en el trayecto. Y era eso lo que quería compartir con ustedes, porque me parece muy importante también que hablemos de ese lado humano, ¿verdad? Que es lo que creo principalmente le conforma al periodista, ¿verdad? Un gran periodista y profesional que tiene honorabilidad, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir. Ahora, si usted tiene preguntas, no sé cómo hacemos, Iván, ¿verdad? Yo me puedo acercar y escuchar, levantan la mano y vamos a responder con Iván de acuerdo a las coberturas que hicimos, ¿verdad? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si ya empezamos y le respondemos de acuerdo a eso. Mientras antes yo le quiero agregar algo a lo que dijo el porque ya tengo acá marcado una mesa. Se decía también, otro, no sé si decirlo consejo, pero otro testimonio
testimonio que les quiero dar es que sean conscientes de que el hecho de que terminemos la carrera y seamos finalmente licenciados no implica necesariamente que vayamos a salir en la tele, en la radio. Ustedes tienen que aprender. Esta pandemia nos enseñó muchísimas cosas. Una palabra que nos llama reinventarse, que se puso de moda. A los que no llegan finalmente a ejercer su sueño, tal vez de salir en la tele, de hablar en la radio, de escribir en un diario, sepan que el título universitario y la formación que reciben como periodistas, como comunicadores, puede ser incluso mucho más valiosa en otras facetas, en otros ámbitos. Entonces, no se cierre a que yo me recibí de periodista y solamente quiero trabajar en radio y telediario. Yo tengo compañeros egresados que son licenciados en ciencia de la comunicación y algunos trabajan en economía, algunos son emprendedores, otros sí se dedican también al ejercicio del periodismo. A lo que quiero llegar es que no vean el hecho de recibirse como periodista de una obligación de tener que ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque lamentablemente la industria periodística también, como todos los demás oficios, sufrió está atravesando por un duro momento después de la pandemia. Y lamentablemente la precarización, hoy en día, ojalá que se recupere, en nuestra industria, está causando estragos. Entonces busquen, chicos, la manera ustedes mismos también de reinventarse. No me sale en un medio, no hago lo que quiero, bueno, la vida continúa y simplemente direccionen ese talento, ese título universitario, esa vocación que tienen, traten de direccionar para hacer otras cosas que al fin y al cabo tal vez incluso por el camino se puede dar cuenta que les puede gustar igual o más aún. Y lo que finalmente el sueño de todo, al menos de gran parte de nosotros, que esa formación que ustedes van a llevar de acá, que yo sé que es excelente en esta universidad y lo digo con total honestidad, yo soy egresado de otra universidad, pero sí, para nosotros Uninorte siempre tuvo un prestigio distinto también. Traten de usar esa formación en la aplicación en la vida cotidiana, porque ustedes, me imagino que la mayoría quieren alguna vez formar familia, quieren dirigir un hogar. Entonces, la formación que ustedes llevan acá traten de aplicar en provecho suyo y de su familia, que es a lo que apuntamos la mayoría de los seres humanos después. Porque todos estudiamos acá, nos formamos para tener un trabajo, para tener un ingreso estable y para darle bienestar a nuestra familia, que es el fin de la mayoría de nosotros. Entonces, si no les sale en esta profesión, busquen, traten la manera de usar estos conocimientos en otros ámbitos que se les vayan presentando por el camino. Ese es el consejo también que yo les quería dar, a no desesperarse, por ejemplo, eventualmente, si es que desgraciadamente no les toca la oportunidad en un periodo breve luego después de que se reciban. Perfecto. Bueno, acá la compañera quería preguntar, para que me voy a acercar. Buenos días, soy Mercedes Guado, turno noche, tercer año de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Norte. Nosotros vemos que a nivel de Latinoamérica hay países que actualmente están sufriendo una crisis en cuanto a la democracia y la libertad de prensa. La seguridad de varios comunicadores se ve bastante vulnerados. Esto también lo veíamos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la ciudad fronteriza especialmente, y esto es todo a raíz de las amenazas que formulan estos clanes, como ustedes lo mencionaban, el crimen organizado. Ustedes, con toda la experiencia que tienen, ¿qué consejos pueden darnos a nosotros que estamos incursionando o que queremos incursionar en el periodismo de investigación o ya sea en el ámbito policial? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder ejercer esto, ya que se ve una constante amenaza y es como que nos amedrenta a nosotros para no poder seguir con eso, porque justamente hay varias situaciones en las que se da que se ve muy vulnerable la seguridad de los comunicadores? Bueno, con respecto a tu pregunta, muy importante, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad en el área, ¿verdad? Nosotros sabemos que al ir a un lugar conflictivo, ya sea la frontera o cuando ocurre algún crimen relacionado al crimen organizado, valga la redundancia, ¿verdad? Sabemos que existe ese temor, esa posibilidad, no estamos exentos de eso, pero vamos con la confianza de nuestro profesionalismo, ¿verdad? De que sabemos los códigos dentro de la comunicación, ¿verdad?
Eso es lo que es importante que ustedes sepan. Cuando ustedes se van a comunicar, ustedes están yendo a comunicar por hecho. Ustedes no están yendo a acusarle a nadie, a decir, sí, fulano le hace no esto, ¿verdad? Porque esto, hasta en el plano judicial, esto no puede ocurrir hasta que se haga un juicio, ¿verdad? Entonces, si ustedes también, es importante que el periodista tenga conocimiento de leyes, ¿verdad? Y en el crimen organizado, de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Por estar en esa área, ellos se manejan con códigos también. Entonces, si esto ocurre un sicariato o algún enfrentamiento entre clanes, vos te vas y haces tu trabajo y ellos saben que vos te vas a hacer tu trabajo, pero, ojo con lo que dicen, ¿verdad? Eso sí es muy importante que tengan presente. Si te vas a comunicar, acá ocurrió un enfrentamiento entre clanes, se menciona que sería entre tales bandos, vos estás haciendo tu trabajo. Ellos tienen sus códigos, ellos saben que vos estás haciendo ese trabajo específicamente, pero sí, una vez que vos te metes en el ámbito investigativo, ahí sí es un compromiso muy personal. Eso es importante que sepa, puede traer repercusiones. ¿Cuántos colegas ya lo vimos que murieron haciendo su trabajo? ¿Verdad? Revelando alguna verdad. Y esa es la realidad que estamos viviendo actualmente, justamente por lo que le decíamos con Iván. Porque el crimen organizado se está apoderando del país. No solamente ya en Pedro Juan o en Salto del Guayá, acá en Asunción también. Entonces, si es que no se frena el crimen organizado y sus derivados, el día de mañana va a ser una utopía hacer periodismo investigativo. ¿Y de dónde tenemos que partir? Justamente lo que decía Iván, elegir mejor a nuestros gobernantes, porque de ahí parte todo. Porque la realidad también dice que la política está muy en convivencia actualmente con el crimen organizado. Entonces, todo va de la mano, se da cuenta. Y si nosotros tenemos gobernantes que son corruptos y que están metidos, son cómplices, narcotraficantes, ¿qué podemos esperar nosotros como periodistas? ¿Cambiar el mundo? No, ¿verdad? Entonces tenemos que ser realistas en ese sentido. Así que dependemos de eso, ¿verdad? De nuestros gobernantes que también sean buenos profesionales, sean honestos, para que nosotros también, con todo el respaldo de la ley, podamos hacer nuestro trabajo. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Uno de los, así como dijo ayer, los criminales tienen códigos. Y una de las principales herramientas que podemos utilizar, respondiendo a tu pregunta, es la verdad. Uno de esos códigos que manejan los criminales es que yo soy periodista y yo publico por más. El bandido sabe que es bandido y el bandido no le molesta, en la mayoría de los casos no le molesta que se diga que es bandido. Al bandido le molesta que se le atribuyan cosas que no hizo. Y esa es una cosa, un hecho que yo aprendí durante el desarrollo de la profesión en esta área. A un narco no le molesta que se le publique fulano vio cocaína, porque él sabe, es su pecado, él sabe, él como bandido asume. Ahora, cae una carga de cocaína diciendo que era de Mengano, y yo sin elemento publico, esa carga es de fulano. Eso enerva al bandido. Entonces, ¿cuál es nuestra principal herramienta para esos casos? La verdad. Y si no tenemos, y ahí otra vez hay un hilo finito. Si no tenemos la verdad, demostrable, es muy difícil. Una cosa, yo puedo saber que esa carga era de fulano, pero si no tengo cómo demostrar. Nuestro trabajo, como digo ya también, conjuga aspectos jurídicos y es muy sensible. Entonces muchas veces el periodista ya sabe, vox populi, nosotros le decimos yeye, se le dice en la jerga policial, o a ver cómo se le puede escribir, el vox populi, ya le dije. Entonces, de una manera informal, sabemos que esa carga de fulano, pero no tenemos cómo demostrar. Extraoficial. Extraoficial. Sí, es muy cheto, ¿verdad? Pero la voz populi es latina. Bueno, en IMWeb sabemos. Pero entonces ahí aplica el conocimiento jurídico y teórico que tengamos y que también ustedes tienen que tratar de incorporar a su formación periodística. Porque el hecho de ser periodista no solo es parar y hablar y conjugar los verbos. No es solamente ser lindo de cara, de tener simple, no. El ejercicio del periodismo va más allá de eso. Implica una formación integral. Ética, por sobre todo también ética. Entonces, la ética se puede ver socavada cuando precisamente caemos en ese tipo de especulaciones. A nosotros nos habían enseñado que por ejemplo, el sería es una palabra que en mi caso
Carlos Troche sería el dueño de esa marihuana. Tal vez sea, tal vez no, pero yo al incluir el condicionante sería primero, le estoy perjudicando a Carlos. ¿Qué pasa si Carlos en realidad no es el dueño? Esa publicación ya se fue. La imagen de Carlos quedó perjudicada. Y ahí nosotros habremos incurrido en una irresponsabilidad, que antes era solamente eso, irresponsabilidad. Hoy, así como el periodismo evolucionó, la contraparte también evolucionó. Ahora el periodista debe ser mucho más cuidadoso porque yo le puedo publicar eso a Carlos Troche. Yo me voy a defender si él sería, pues el condicionante yo no aseguré. Pero vienen las demandas, las querellas, y eso no solamente desprestigia al periodista, desprestigia al medio y luego finalmente desprestigia a toda la industria, a todo el sector. Entonces tenemos que primero ir con la verdad y siempre hundirnos, principalmente en el área investigativa, como dice ella, siempre hundirnos con los elementos respaldatorios. Nunca emitir, ni siquiera en redes sociales hoy en día, y eso tiene que aplicar como norma. No es que porque las redes son abiertas nosotros podemos difamar, eso muchas veces confunde el periodista. El periodista confunde que tiene carta blanca para decir todo lo que quiera, pero nosotros no nos ponemos en el lugar del otro del cual vamos a hablar o del cual vamos a perjudicar hipotéticamente. La verdad y los elementos para defenderse hipotéticamente. Con esas herramientas yo creo que el ejercicio del periodismo de investigación, sobre todo, sí puede ser todavía muy efectivo. No sé quién más quiere contar. Buenos días, mi nombre es Micaela Villalobos, soy alumna del último año de carrera de periodismo. Mi pregunta sería la siguiente, en base a su experiencia. ¿Cuál fue la cobertura más fuerte que les tocó pasarse, la experiencia que más les marcó hasta hoy en día? Bueno, sí, es lo primero que me viene a la cabeza, creo que fue lo que más me impactó, ¿verdad? Y es el tema del amotinamiento de la cárcel de San Pedro que se decapitaron. En botas y en la cobertura. Y ahí es donde tenés que estar preparado emocionalmente, porque, bien saben, esto siempre le va a pasar, es importante que sepan. No importa si llevan 10 o 20 años, siempre van a seguir sintiendo ese pequeño nerviosismo, esa adrenalina acá en el pecho. Lo que pasa es que con el tiempo vos aprendés a controlar, no a que te controlen, ¿verdad? Pero, atendiendo a que nosotros somos seres humanos y estamos en un lugar de conflicto donde estamos viendo cadáveres, decapitados, tenemos que aprender a manejar esas emociones, ¿verdad? A separar para poder informar, porque si no te vienes en blanco, ¿verdad? Yo creo que entre las coberturas que más me tocó fue esa, y hay otras también, pero que no recuerdo bien, pero creo que sí la que más me espantó porque estaba allí en el sitio y vos ves que van sacando los cuerpos por pedazos, te juega diferente. Después de vos tenés que estar allí preparado para informar todo el día sobre lo mismo. Incluso porque en CNL tenemos la dinámica de sostener enlaces de 20 y 30 minutos. De hablar de seguido, imagínense. Entonces, a veces decir, ¿qué más puedo decir? Pero tenés que estar allí en el sitio. A veces, in situ está ocurriendo algo. Una vez, recuerdo también acá en Tacumbú, hubo este amotinamiento, estuve allí también. Nosotros estamos informando con todos los colegas muy cerca al portón principal. En realidad pasamos esa primera parte, que estábamos también cerca de una de las rejas. Y nosotros estábamos hablando entre todos, y de repente nos dimos cuenta que había una cabeza acá al costado. Entonces, ¿y cómo haces si vos estás vivo? Uy, una cabeza, no así, ¿verdad? Entonces tenés que manejarlo, ¿verdad? Y es así, es un poco sensible en ese sentido, pero con el tiempo uno aprende a manejar, a dominar. Yo creo que entre las coberturas que más me entró fue eso, ¿verdad? Porque fueron varios los decapitados del departamento de San Pedro de la Cárcel, ¿verdad? Entre otras coberturas. Yo tuve dos que recuerdo, y desde distintos puntos. Desde lo emocional, como dijo ella, a mí hasta ahora me tocó mucho el caso de la niña Paz Valentina. Ella era una niña de 3 años que murió por una bala perdida en la Navidad del 2012. Y me tocó mucho por la historia familiar. La mamá no podía tener hijos. Y la mamá procuró hace muchísimo tiempo. Finalmente quedó embarazada y tuvo a su bendición. La mamá ya era grande cuando eso. Y luego de muchísimos años, finalmente Dios le concedió ese privilegio de ser mamá. Y era una Navidad, ella estaba con sus primitos debajo de un techito, se cayó su juguete, sacó literalmente medio cuerpo por debajo del techo y cayó una bala perdida sobre su cabeza. La historia, el contexto, y ese es otro tema, los periodistas del área policial generalmente se abocan mucho en la crónica. Pero ¿qué es lo que
su mamá luego hizo esto, su papá. Traten siempre de buscar el contexto que enriquezca aún más esa historia. Y el periodista conformista que ya tiene los datos en primera instancia de ayuda, entonces ese no va a ser bueno para el desarrollo de la profesión. ¿Por qué? Porque el periodista siempre tiene que tratar de ver más allá. Y en ese contexto, la historia del Paz Valentina a mí me tocó mucho, y a la vez ese fue el primer caso de que la policía resolvió un crimen mediante la ciencia. Fue el primer caso que la policía aplicó métodos científicos. Fue la primera vez que se utilizó lo que se llama el sistema IBIS, Sistema de Identificación Balística Automatizada. La policía salió a recorrer todo el barrio, barrio por barrio, alrededor de la casa de Paz Valentina, y al quinto día un vecino dijo: hay un taxista que siempre hace disparo al aire, siempre es a boca a boca. Le agarraron al taxista, tenía un revólver, corroboraron que esa noche de Navidad él disparó, y fue la primera vez que su arma, o que un arma fue sometida a una pericia científica. ¿Cómo se hace? Se dispara un arma, la bala obtenida se compara con la bala que se sacó de la cabeza de la niña, y había coincidencia plena, científica. Y después de conocer eso, la familia Paz Valentina, increíblemente, antes que ganar consuelo, se demoró aún más, porque conocieron el contexto en el que se dio, que era un taxista, un ahí, que se le daba de güey que disparaba su arma cada vez que quería. Y lo trágico que puede ser una irresponsabilidad en ese caso, como se dio la vida de una niña que fue tan buscada. Y hasta ahora la mamá de Paz Valentina sigue buscando consuelo, porque justicia lo tuvo parcialmente. El taxista le dio 5 años, salió y ya estaba de vuelta entre nosotros. Y ahí vamos al contexto que les decía. Ese taxista que le mató a Paz Valentina salió después de 5 años. No sé si ustedes recuerdan la vez pasada el caso de ese señor que entró trepando la muralla, entró y le mató a su hijastra adolescente. ¿Se acuerdan? Hace poquito fue. Bueno, ese señor que trepó la muralla de su ex, que le mató a su hijastra, le iba matando a la familia, ese es el hermano del taxista que le mató a Paz Valentina. Y esa es la reacción que yo, como periodista, quiero generar en mi público. Esa es lo que tuvieron ahora. Esa es, porque es como que usted le da una especie de explicación, ¿verdad? Es como que con razón. Bueno, y ese es el trabajo que el periodista debe tratar de hacer siempre, de generar ese impacto. Porque así el trabajo del periodista se valora de sobremanera. Porque yo no les conté nomás 2 historias aisladas. No, le acabo de relatar que la conexión que hay entre ambos casos, y se dan cuenta cómo cuando un periodista escarbando puede encontrar muchas más cosas de las que tal vez la competencia te puede mostrar. Y eso es lo que nos vuelve distintos. O puede leer en ABC, puede leer, la decana sufrió un accidente pero ya está fuera de peligro, por ejemplo. En última hora puede leer, la decana sufrió un accidente, ya está fuera de peligro. El hombre que protagonizó estaba saliendo de su casa alcoholizado, había sido intentando matarle a su hijo, y ahí comprende por qué provocó el accidente. Les decía una cobertura esa, y la otra el asesinato de mi compañero, de Pablo Medina. Ese fue un caso también que yo trabajaba con Pablo. Esa semana hacíamos una serie de notas sobre el tráfico de drogas en Canindeyú. Pablo era un corresponsal de ABC que vivía en Curubatú y se encargaba de las coberturas de la zona baja de Canindeyú. La zona baja se le llama a la mitad del departamento hacia el sur, por decirlo así. Curubatú, Vidia, Gatimí, Ipejú, Tatará, etc. Y la noche antes del día del crimen de Pablo, nosotros habíamos publicado juntos un material que señalaba al que era entonces intendente de Perú, que de hecho ya venía publicando cosas contra el intendente. Hablamos, terminamos, grabamos la edición en el diario a las 10 de la noche. Y al día siguiente a las 14:22 le mataron a Pablo. Y le mató el hermano del intendente, le mató el sobrino del intendente, fueron los 2 sicarios. Y el intendente ordenaba por teléfono. O sea, yo a las 10 de la noche estaba cerrando mi página con Pablo hablando sobre ese tema, y al día siguiente, a las 5 de la tarde, yo estaba ya frente a su cuerpo. Y él tiene un hijo ahora ya
la cara, me Neco es el que era intendente, el que ordenó la muerte. Y después me tocó cubrir la captura de ese intendente de Brasil. Y lo tuve frente a frente en una entrevista informal en un calabozo, en un búnker de la Policía Federal de Brasil. Y descaradamente él negó. Y ahí me vinieron las palabras del hijo de Pablo. Le escupí en la cara, me contuve. Me contuve porque ahí está, ese es el hilo finito. Por un lado yo era el amigo de Pablo, por un lado me moría por escupirle la cara. Alguien me mandó a matar a mi amigo, pero por el otro lado yo soy el periodista. Y yo debo separar también algunos puntos de emociones. No como yo con qué, como dice ella la profe, con qué autoridad moral yo al día siguiente voy a publicarle a ese asesino si yo le escupí la cara. O sea, también en este oficio hay que separar necesariamente en algunos momentos las emociones, porque las emociones pueden nublar muchas veces la cabeza. Otro caso, el quinto homicidio, ¿ustedes se acuerdan de ese que ocurrió en Capital? El policía, ese que llegó, le mató a su propio hijo y se mató después, ¿verdad? Eso fue bastante fuerte porque, y es la parte que más me sensibilizó, donde ella asesina a su propio bebé que estaba en brazos de su sobrina. Y el bebé le pidió culpa. Porque imagínense, la imagen referencial que tenía ese bebé de su papá que le podía proteger era su propio asesino. 2 años por ahí tenía el bebé. Le pidió culpa a su papá. ¿Y qué ganó? Un balazo. Eso es demasiado fuerte, más aún para nosotros que somos padres, para sus madres también. ¿En qué situación uno puede estar al punto de decidir matar a su propia familia, a sus hijos, ¿verdad? Más a un bebé? Entonces, esas son coberturas que sí a uno le impacta, es bastante fuerte, te juega mucho en contra cuando si es que llegas al sitio y todavía están allí todos los cuerpos, estás haciendo el trabajo, pero como digo, y reitero, insisto también, que hay que separar, ¿verdad? Las emociones del profesionalismo, para eso hay que prepararse, porque en algún momento dado se van a encontrar con algo demasiado fuerte, y también este otro punto que él está mencionando que es muy importante. Tenemos que separar al momento de informar, por más de que esa otra persona se merezca todo nuestro repudio y nuestras palabras, tenemos que ser profesionales y objetivos en ese sentido, ¿verdad? Aunque se merezca una patada en la cara, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Tiene micrófono o no hace? Gracias. Buen día, Vicente Arroba, profesor de Historia. Mi consulta es la siguiente: ustedes como profesionales del área policial, ¿cómo ven este auge de aficionados, por decirlo de alguna manera, que trabajan en medios no tradicionales, que muchas veces hacen estos conteos sobre unos relatos, más bien incluso con una carga emocional sobre hechos delictivos? Inicialmente uno, al menos yo que sigo algunas redes sociales como Twitter o incluso YouTube, uno ve a estas personas que hacen un relato bastante interesante sobre los hechos delictivos que ustedes mismos estaban citando, ¿verdad? Pero últimamente estoy viendo también que se están dedicando a hechos recientes porque están ocurriendo, que ustedes mismos están cubriendo. O sea, iniciaron su relato de hechos antiguos, como para recordar un pueblo real, hechos que más impactaron a la sociedad. Pero hoy están entrando más en el área de hechos recientes, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? ¿Es una reinvención? ¿Es un área que pueden cubrir? Porque estamos hablando de medios no tradicionales. ¿Qué opinión le merecen? ¿Qué opinan de eso? Bueno, la tecnología innegablemente nos rebasó, ¿verdad? Hoy día, primeramente, el internauta sabe lo que está pasando. Muchas veces ya prende ahí un vivo con su teléfono, ya está transmitiendo y nosotros no estamos O para la primicia. No, hay más primicias, es importante que sepan, ¿verdad? Después de la evolución de las redes sociales, porque ahora hay demasiadas plataformas, todo te permite transmitir en vivo. Y al toque la gente ya tiene también eso de que en las redes se vende ese contenido, ¿verdad? Que quiere me gusta, like, en fin, o simplemente se las da al reportero y por supuesto empieza a grabar y por supuesto ignorando completamente todos los códigos de periodismo, en fin, porque no es a lo que se dedican. Y de eso no vamos a poder escapar. Esto va a seguir pasando, ¿verdad? Pero eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Porque si vos querés ver un contenido completo, con todas las aristas, con responsabilidad, vos sabés que vas a poder prender la televisión, un noticiero donde hacen estos tipos de coberturas, ¿verdad? Y tenés que saber también que si vos estás viendo en vivo de una persona X que está grabando allí en el lugar,
es lo que está vendiendo en ese momento, no sabes si es verdad o no, ¿verdad? Porque no es su profesión, no es a lo que se dedica. Hay muchos cantantes de cover, ¿verdad? Porque tiene contenido a través de las redes, te gusta, en fin, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Pero sí, indudablemente las plataformas digitales, las redes sociales hoy día se instalaron y también nosotros como periodistas tenemos que saber utilizar eso a nuestro favor. Porque es importante también informar a las redes, porque la nueva generación no termina más la tele, se informan a través de las redes sociales. Entonces vos también tenés que adaptarte a hacer tu trabajo, con el mismo compromiso de hacer televisión, y adaptarlo a las redes, ¿verdad? Es simplemente eso, ¿verdad? Y hay que manejarlo. No podemos hacer nada, no podemos evitar que se siga dando por este tipo de transmisiones, ni mucho menos. Todo lo contrario, hay que ayornarnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos absolutamente libres de elegir lo que queremos consumir. O sea, genial me parece la pregunta, porque es un claro ejemplo del momento en el que vivimos. Si yo quiero leer la historia que publica, ahora sí, es distinto la historia de un periodista, que publica un periodista, a la de un tuitero. O sea, pero lo digo con todo respeto, es de un tuitero que no ejerce el periodismo. Y ahí volvemos a la formación de todos ustedes. Porque el que finalmente consume ese hilo, después se da cuenta quién es el periodista y quién es el tuitero. Y ustedes tienen que exigirse a sí mismos en esos hilos, porque ustedes también son libres de escribir hilos, de desarrollar sus historias en las plataformas que quieran, porque eso es lo que nos permite la tecnología. Pero hasta en esos espacios ustedes tienen que aplicar la formación que ganan acá. Y eso es lo que les va a distinguir, eso es lo que va a diferenciar el hilo sobre el mismo tema de un periodista a de un tuitero. Mínimos detalles. Por ejemplo, a muchos les puede parecer un gran mirorei, pero la ortografía. Eso es algo que increíblemente perdimos. Como a mí me dijeron, ahí me quedó esa frase, escribir mal es como hablar con mal aliento, me dijeron. Y el otro día, y le pongo un ejemplo, un Zócalo decía, los niños no tendrán que comer, decía. ¿Qué quiere decir los niños no tendrán que comer? A ver, ¿qué entienden? No hace falta que coman, ¿verdad? Eso es lo que se entiende, los niños no tendrán que comer. Claro, pero en realidad quería decir los niños no tendrán que comer un acento, o sea, que no iban a tener alimento para comer. Y son pequeños detalles que ustedes tienen que tratar de como esponjas absorber conocimientos ahora en esta etapa, porque el periodista que escribe bien automáticamente y por ende habla bien. El periodista que redacta bien incorpora casi por defecto el lenguaje corporal, expresivo. Carlos Troche es un tipo que marca cosas ahí le va, y por ende Carlos Troche cómo se desenvuelve ante cámara. Entonces, para una formación integral es necesario saber escribir, y eso tratan de aprender ahora, porque después al salir de acá ya no van a tener tal vez los mismos profesores que todo el día están con ustedes. ¿Pero por qué? Porque quieren formarles. Entonces traten de aprender a escribir por sobre todo, para después incorporar eso al desarrollo cotidiano. Y volviendo a la pregunta de qué opinamos, cada uno es libre. Para mí, cada uno es libre. Nosotros mismos tenemos competencia o aún de tuiteros que a veces agarran y recopilan datos nuestros. Y fíjense lo que suele pasar. Hacen hilos, por ejemplo, de un caso. Y a mí a veces me da rabia y dicen, he visto por, no sé, 30.000 personas, 30K de me gusta tiene. Y yo veo un hilo y en las publicaciones nuestras, y algunas que ya por lo visto no entendió bien mi historia, tal vez se la escribió ahí, ¿verdad? Pero ya tergiversa o se manipula la información. Pero tiene su público. Tiene su público. Ahí está. Pero lo que les vuelvo a decir, lo que nos distingue es la formación que tenemos. Y yo les puedo asegurar que la persona que consume el internauta va a distinguir tarde o temprano entre quién es el periodista formado y quién es el tuitero devenido a comunicador ocasional.
Exacto, y nada más con respecto a eso, ¿verdad? Lo que se busca en las redes es el morbo, porque ocurrió el caso de una cantante, no se conoce, brasileña, que murió en un accidente aéreo, María Mendoza, no sé si la conoces, ¿verdad? Pero fue también noticia a nivel internacional. Cuando ese morbo, ¿verdad?, ya trasciende hasta el punto de afectar la integridad de la familia, ¿verdad? Porque eso también hay que pensar como profesionales, ¿qué estamos publicando? Y si lo que estamos publicando le va a afectar a la familia o a la otra persona. Porque fíjense que para ganar me gusta, justamente en Twitter, ellos filtraron la fotografía de la autopsia, así en crudo, y tenía no sé cuántas visualizaciones y cuántos me gustas compartidas, porque eso es lo que buscan. Pero a espaldas o costines de qué? Del dolor de la familia, ¿verdad? Entonces no caigamos en el morbo y no seamos ese tipo de gente, ¿verdad? Propios periodistas que estamos fomentando eso para vender nuestro contenido. Así que dejémosle a los que son improvisados, a los que quieren tener likes, que hagan esas cosas, pero pensemos siempre en el efecto que genera o la consecuencia en las personas que son la familia que está por detrás, ¿verdad? Nada más para contar eso. ¿Otra pregunta? Así como hablo de, soy Claudio Fuentes, también profesor de historia también acá en periodismo, me dedico a investigar justamente historia del periodismo ahora, pero bueno, quería preguntar algo más. A comienzos de los 2000 se hablaba de que, y yendo otra vez más a la cobertura de situaciones de riesgo y sobre todo en temas de narcotráfico, frontera y crimen, a comienzos de los 2000 la prensa, a veces Color estaba hablando sobre todo de la colonización del Paraguay, ese era el término en los años 2000. Y en los últimos años se habla de la mexicanización de la zona de frontera, o sea que ya no hay más Colombia, que era pelea de un cartel fuerte contra el gobierno, normalmente siempre en Colombia, primero fue Medellín, después fue Cali, y sin embargo en México es millones de carteles peleándose, o clanes peleándose, ¿verdad? Y el gobierno metido y una frontera activa. Por supuesto, Paraguay no es México y Paraguay no es Colombia. Que si estas observaciones que de repente algunos columnistas o periodistas de medios serios hicieron de comparar la situación cada vez más creciente en la frontera con Colombia, con Paraguay en su momento era aceptada o no, o y si Paraguay tiene características propias para decir, bueno, no, Paraguay es Paraguay. Lo que pasa es que eso obedecía a un fenómeno cíclico, la colombianización de nuestro país en el sentido delictivo, obedecía principalmente en esa época que dijo el profesor a un personaje que nosotros le describíamos como el padrino, se llama Fat Yamil Georges. Él era el máximo capo de la frontera, ahora está en arresto en régimen semiabierto en Brasil, tiene 87 años ahora. Sí. Sí, y ahí, abriendo paréntesis, Santiago Leguizamón fue asesinado supuestamente por orden de un tipo que le conocían como Tulú Georges. Tulú Georges era un empresario brasileño, sobrino de Fat Yamil Georges. A Fat Yamil nunca se le pudo demostrar que él mandó matar a Santiago Leguizamón, pero se asumía que como Fat Yamil era el máximo capo de la zona, él tuvo que haber sí o sí autorizado, o tuvo que haberse enterado por lo menos de que su sobrino le iba a mandar matar al periodista. Pero nunca hubo un elemento fáctico que conectaba a Fat Yamil con el crimen de Santiago Leguizamón. Y Fat Yamil era en ese momento el todopoderoso. Y Fat Yamil representaba, salvando la distancia, la figura de Pablo Escobar en Colombia. Él era el que abiertamente generaba un conflicto con cualquiera, no solamente con el gobierno. Hubo una invitación después, se llamaba Jorge Rafael Toumani. Él fue asesinado el 15 de junio de 2016 en Pedro Juan también. Jorge Rafael estaba emulando a Fat Yamil y de hecho si no le mataban tal vez iba a llegar a ser también demasiado capo. El problema es que esos demasiado capos que surgen provocan la colombianización, pero es un término que utilizamos más como una especie de analogía, de comparación, que son tan capos que se vuelven en algún momento hasta intocables y que son capaces de sostener un conflicto abiertamente con un gobierno, con un Estado. De
y los cárteles también son los que mandan en Pedro Juan Caballero. Y ahí volvemos a otro fenómeno, fíjense cómo está concatenado en la lengua. En la frontera, un capo, muy capo, es bueno. ¿En qué sentido? En que por lo menos cuando hay un capo no muere gente inocente. ¿Por qué? Porque cuando hay un capo que gobierna, yo le quiero mandar a matar a él, le pido el permiso al capo, le digo, ayúdase y péame. ¿Y por qué? Él actúa de árbitro. Así era Fatiamil. Actúa de árbitro. Dice, sí, bueno, en tu caso es, pero pobre de vos si sale gente inocente. Ahora, cuando no hay más un capo, surgen los pequeños patroncitos que para ganar terreno, queriendo matar a uno, terminan matando a 6. En Pedro Juan en 2018 hubo un sextuple homicidio. Estaban tomando tereré frente a un lavadero. El objetivo era un sicario que estaba ahí, acababa de llegar. Le dio a sus socios y que iba a tomar tereré. Había sido, le estaban siguiendo en una camioneta, porque 2 días antes le mató a otro capo. Él tenía que morir, es una pelea entre ellos. Pero pasaron los sicarios y con fusiles en ráfaga dispararon, le mataron a su objetivo. Murió el amigo, murió la señora, la hija, murió un adolescente y una bebé de 3 meses que estaba durmiendo en una piecita del fondo y que fue alcanzada por las balas que traspasaron la pared terciada. Daño colateral. Esa es la diferencia entre cuando hay un capo y no hay. Y ahora en Pedro Juan, como no hay, en Pedro Juan vivimos el fenómeno de la mexicanización, porque es un descontrol. Y la colombianización en esos casos se refiere a cuando hay un capo emergente que es capaz de entrar en conflicto abiertamente con un Estado porque tiene la fuerza suficiente para hacer frente. Ahora, con respecto nada más a lo que dijiste vos, ¿verdad? Ocurre que se tiende a catalogar o etiquetar eso, ya sea como decir colombianización, higienización, en fin, porque son fenómenos dentro de los precedentes criminales de la historia de nuestro país, pero no se han dado anteriormente. Entonces, cuando se instala algo, uno tiende a comparar con los fenómenos criminales que se dan en otro país, que posiblemente están migrando o estamos heredando, ya sea porque un campo narco que era de allá vino y se instaló y empezó también a generar, ¿verdad? Todo ese ambiente que es lo que se está viendo últimamente. Entonces, por eso es que se tiende normalmente a etiquetarlo de esa manera, ¿verdad? Ahora, y para terminar nomás lo de Colombia, ahora por ejemplo nosotros le llamamos a la situación de los secuestrados, también ahora utilizamos mucho el término, nos estamos colombianizando. Pero ¿por qué decimos por los secuestros eternos comparando con los secuestros de las FARC? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia era un grupo guerrillero reconocido como tal, pero que en la práctica ejercía crímenes comunes, que mantuvo a personas secuestradas durante décadas incluso. Y en Paraguay adaptamos ese término para aplicarlo a los casos de los 3 secuestrados: el ex vicepresidente Oscar Denis, el granadero Félix Urbieta y el policía Denis Morini, que nunca volvieron. Y que ya ni siquiera la sociedad les tiene en cuenta. O sea, ese es un fenómeno que desgraciadamente se instaló en Paraguay. Ocurre un secuestro, 1 o 2 días de noticia, el 3er día ya pasa a segundo plano, al 4º día nadie se acuerda. Entonces normalizamos ya ese tipo de hechos, como desgraciadamente fue en Colombia. En Colombia las FARC mantenían personas secuestradas por años. Un caso, Ingrid Betancourt. Ella era una política que, si no le secuestraban, tal vez iba a llegar a ser presidenta. Ella fue rescatada en la operación Jaque, de una operación del gobierno colombiano que fue la operación militar más efectiva en la época de la modernidad. Entraron al campamento principal de las FARC y retiraron a los secuestrados más representativos que tenía las FARC. Había 3 estadounidenses contratistas, les decían, en realidad eran una especie de espías. Estaba Ingrid Betancourt, había oficiales del ejército, oficiales de la policía, y fue una operación tan brillante que no se requirió un solo disparo y entraron al corazón del grupo guerrillero más peligroso, no solamente de América, sino en ese momento del mundo, y tomaron de adentro a sus secuestrados porque el gobierno eligió a quien quería rescatar y seleccionó a los más valiosos para extraerlos.
se vivía un fenómeno. Cuando eso se acordaron más otra vez de ellos, pero antes ellos, Ingrid Betancourt ya hacía 10 años que estaba secuestrada. Entonces, para los colombianos era normal. En Colombia se abrieron espacios, principalmente en radio, que eran programas dedicados a los secuestrados. O sea, un locutor un domingo se sentaba y leía: un saludo para el suboficial Iván Leguizamón, secuestrado de la FARC en 2001, era 2008. Le envía saludos a su mamá, a su papá, que hoy por su cumpleaños. Y las FARC tenían esa pica de humanidad los domingos, les ejecutaban a sus secuestrados y ponían la radio fuerte. Y a eso parece, íbamos aquí en Paraguay con los secuestrados, de quienes ya están olvidando. Pero tengo que ser sincero, no olvidamos todo. Y el secuestro, Iván, no es hace mucho tiempo que se instaló en Paraguay, 10 años aproximadamente, para tener una idea, ¿verdad? Sí. Para que tengan nomás ustedes en cuenta de por qué se hacen las comparaciones por Colombia con el tema de los secuestros, ¿verdad? Antes un secuestro en Paraguay era así algo como, no, en televisión no nos veíamos, ¿verdad? No, ahora se dan estos asaltos, pero impresionante con la logística, parecen militares que están asaltando, eso antes no había en Paraguay. Entonces, posiblemente son modalidades o que se copian, pero su mayoría cuando vemos que se hace un procedimiento y se le agarran a estos bandidos, son en su mayoría extranjeros, ¿verdad? Y otro aspecto, hablar de terrorismo ahora en Paraguay es medio, todavía parece imposible. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del caso del avión iraní, donde estos hombres fueron detenidos? Terroristas. ¿Qué tan cerca estamos de ese fenómeno también? Entonces, el día de mañana vamos a decir la iranización, ¿verdad?, a ese fenómeno que se puede instalar en Paraguay. Entonces, de ahí proviene, ¿verdad?, para que tengan una idea, ¿verdad?, de cómo se van dando estos fenómenos delictivos y que lastimosamente, volvemos otra vez a este punto, ¿verdad?, que nos van rebasando. ¿Y por qué? Porque nuestras leyes nos están respaldando, no son gobernantes, ¿verdad? ¿La pregunta? Bruno Flor, del último año de carrera, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Al llegar el momento de entrevistar a una víctima de una situación conflictiva, ¿qué normas maneja el periodista para mantenerse dentro de todo en el marco del respeto y resguardar la integridad de la persona con la adrenalina también que se vive en el momento? Bueno, si es que la víctima desea hablar es porque ella quiere o lo pide, ¿verdad? Entonces, siempre hay una conversación previa, dependiendo de qué tipo de hecho. A veces nos dicen, yo quiero hablar. Por supuesto, la vamos a escuchar. Eso es lo que es importante que sepan, ¿verdad? Que cuando sale una víctima a hablar en televisión, no es que nosotros le estamos obligando. Muchas veces piden porque quieren ser escuchadas. Pero sí, cuando hay una conversación previa y te dicen, lo quiero hacer de espalda, o no quiero que se me vea, quiero que se respete, no quiero que se sepa mi nombre, todo eso hay que respetar. Eso sí es muy importante. Son códigos que se manejan dentro del periodismo cuando hablas de con las víctimas, incluso hasta con los propios delincuentes si quieren hablar, ¿verdad? No acusarlos directamente. Entonces, nada más partir por ahí, por los códigos, que es la voluntad del entrevistado normalmente. En mi caso depende de la plataforma, porque fíjense que hasta eso hoy en día tenemos que saber manejar. Yo originalmente soy periodista del diario, yo escribo para el diario, y en el diario es muy fácil eso. Ocurre un hecho y si la víctima no quiere hablar, yo para el diario no tengo la obligación de mostrar. Basta consultar, con nombrar el caso, pero para radio y televisión, principalmente para la televisión, sí las cosas cambian, porque no podemos negar ni desconocer que hoy en día vende más el rating. Y eso es algo también con lo que tenemos que aprender a convivir. Una cosa es nuestra ética, nuestra formación integral, y otra cosa es lo que necesariamente implica el rating o implica lo comercial. Muchas veces no se puede llevar ambas cosas porque son incompatibles en algunos casos, pero ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a lidiar. ¿Qué me dice mi conciencia ética? Un tipo que acaba de ser asaltado, baleado, o que, no sé, Dios no quiera, le sometieron a su esposa frente a él. Obviamente yo no podía preguntarle qué le hicieron a tu señora, ¿viste vos lo que le pasó? Pero ahí está lo opuesto también, eso es lo que vende hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? Y para eso no hay una respuesta. Yo les mentiría y digo, no, no tiene que hacer. Claro, desde el punto de vista ético, no. Pero ustedes saben que encima de ustedes hay un jefe, un productor, alguien que le dice. Entonces, ahí prima la cintura del periodista.
Eso es lo que nos exige hoy la época en la que vivimos. Pero esa viralización, en lo posible, siempre tiene que tener nuestro toque distintivo. Tratar de ofrecerlo mejorcito posible. Y ahí es donde volvemos al punto neurálgico. La formación que adquirimos acá es la que tenemos que aplicar para cada circunstancia que se va a presentar. Pero hablando de un enlace en vivo, vos estás ahí en el sitio, ocurrió un asalto, ya estás en vivo. No puedes detenerte, tenés que seguir hablando. Personalmente lo que suelo hacer es, si me acerco a la persona que fue testigo y le pregunto si quiere hablar. Si me dice que no, ok, ¿verdad? Pero lo intento en vivo, no tengo otra, tengo un enlace. ¿Verdad? Entonces esto es así, depende. Ahora, si te agarra y te dice, no, igual, y mira, eso ya es una cuestión de cada uno. Vos como cronista, ¿qué hiciste? En el vivo, me acerqué y le pregunté al testigo si quería hablar. Me dijo que no, ya lo escucharon ustedes, lo intenté. Entonces me alejo. Entonces son códigos que uno tiene de acuerdo a su profesión. Pero sí, está también el que no. ¿Qué le pasó, señor? Le digo que no quiero hablar, ¿verdad? No, pero decime un ratito qué pasó, ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? No un enlace en vivo, estoy diciendo, ¿verdad? Es diferente de lo que el enlace en vivo, pero a veces también tengo el enlace en vivo, ¿verdad? Son circunstancias que se van presentando y que uno debe saber. Exacto, el juego de cintura, Sí. ¿cómo se le dice, verdad? ¿Otra consulta? A que vean. Porque sí, es lo que no se entiende ahora en la palabra. No, antes que nada, Judith, Iván, grandes colegas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sus tiempos sabemos que cuesta mucho conseguir, sabemos que es un privilegio para nosotros, y si están acá fue por decisión de los alumnos, quienes les tienen muchísima admiración y mucho respeto en lo que hacen todos los días. Muchas gracias. La pregunta concreta, en tantos años de cobertura en zonas de conflicto, como relataban, el departamento de Amapay, San Pedro, todos los hechos de extrema violencia, ¿en algún momento sintieron que sus vidas corrían peligro? Yo hace poquito tuve una experiencia, una cobertura, y estando en Pedro Juan, aparece una publicación en los medios, ¿cómo que le dicen? Medios alternativos, en las plataformas. En Facebook aparece una publicación. Dice, periodista de ABC vino a Pedro Juan a cobrar coimas. Sí. Y decía la crónica que el periodista de ABC, Iván Leguizamón, está en Pedro Juan Caballero, y era muy hasta gracioso, decía, según comentarios de boca a boca, decía, esa era la fuente. Vino a reunirse con el capo, no, vino a reunirse con el empresario Ederson Salinas Arias Iguazú, decía. Y le pidió una fuerte suma para no mencionarlo en su programa Crimen y Castigo de ABCTV. Y después decía, según los datos, un emisario acordó un encuentro y se cobró una fuerte suma, decía por mí. Se va a hacer poquito. Y hasta ahí todo bien, porque eso tienen que aprender nosotros como comunicadores. Ahora le dicen figura pública más para eso, ¿verdad? Estamos expuestos a eso. Van a hablar bien, van a hablar eso. Eso tiene que aprender. Tienen que aprender a convivir, porque yo puedo publicar algo y le puede gustar a una parte y obviamente le desagrada a la otra. Pero a mí me trabajó cuando mi mamá me llamó llorando. Me dijo, vení ya, por favor. Porque había sido, empezó a correr y le llegó a mi mamá. Y se vio el que leía eso, yo era fácil, a mí no me llama. Entonces ahí busqué el medio alternativo y dije, ¿le hago caso o sea, reacciono o no? Mientras pensaba si le denunciaba, que si yo le llamaba, le encaraba. Mientras pensaba, me tomó unos días. Cuando me decidí a llamarle al tipo, a preguntarle, che, ¿qué onda? O sea, ¿por qué ni me conoces? ¿Por qué me escribiste esto? Le mataron al tipo. Bueno, sí. Y ahí, o sea, yo le iba a llamar a reclamar, vamos a entrar y le mata. El tipo que me comunicó que supuestamente tenía la prueba de que yo cobré coima. Menos mal que no le consiguió la figura de tu teléfono registrado. Por darte un ejemplo, bueno, no termina ahí. Ahí me di cuenta de cómo era el crimen organizado. Y después de eso, ocurre un atentado
15 días después, el tipo que supuestamente le pagó le decía Iguazú. Y yo, obviamente, hasta su número de cédula me conozco, lo conozco, digo, porque es un personaje de mi área. Y 15 días después atacan la casa de Iguazú, entran para matarle también a él. Y él se defiende. Él se defiende con una pistola y evita que le maten. Eran 15 tipos contra él. Entonces nosotros comunicamos que él puede ser todo lo bandido del mundo. Puede ser lo más hijo de su madre. Pero en ese caso a él le querían meter preso porque él se defendió con un arma y le querían meter preso porque no tenía el documento del arma. ¿Y cómo iba a tener el documento del arma a mano si la casa quedó destrozada? Entonces lo comunicamos que si es por esa causa sería hasta injusto que le metieran preso, porque el tipo lo único que hizo es salvar su vida, independientemente de que él sea narco o no. Le pueden meter por narcotraficante, por asesino, todo, que encuentren la prueba y le metan, pero no por defender su vida. Entonces después de eso, el tipo había sido, estaba viendo y contactó conmigo y me dijo, ¿va en de cuál se defiende? Me dijo, a él la coana se defiende, me dijo, porque yo le publicaba y él supuestamente estaba molesto, pero después le dije, él así lo defendía, le dije, yo te estoy defendiendo, yo estoy contando la verdad. Vos puedes hacer todo lo que quieras, pero ni a vos ni a nadie le pueden meter preso porque vos defendiste tu vida. Entonces ahí quedó el tipo, y ahí vuelvo a lo de la verdad no más. Fíjese, esa verdad no más a este Iguazú le hizo gran razón, porque él me dijo de preapuesto, me dijo textualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos era ya HUP, por lo menos tenía códigos. Y él comprendió que yo estaba haciendo mi trabajo, porque yo le iba a publicarlo todo lo malo que haga, pero no porque eres malo, quien una hace bien, yo no por eso también le puedo ensuciar. Eso es lo que tienen que diferenciar también, de que las circunstancias son individuales. ¿Y qué pasó con el Iguazú? Le mataron hace poquito acá, en el supermercado de la Negrita. Entonces, y ahí pregunto, o sea, si alguna vez sí, es saber lo que legalmente, ¿verdad? Legalmente. Cuando le mataron sentí un gran alivio también, ¿verdad? Pero a la vez yo estaba tranquilo. Y ahí, pues de vuelta, me di cuenta yo mismo que la verdad, cómo hace que las cosas se alineen. Como la verdad, en muchos casos, pone las cosas en su lugar. Pero a veces esa verdad molesta a ciertos sectores, ¿verdad? Y es una realidad que la policía y muchos comunicadores trabajan con el narcotráfico. Hay que ser sinceros en eso. Entonces, ¿qué le puede haber pasado a Iván? Él dijo algo que evidentemente no le comprometió a los jefes narco y contacta con esa persona de un medio digital o plataforma para que saque algo en contra de Iván. Entonces, se da de esa manera la manipulación cuando los propios policías también o comunicadores trabajan con los narcotraficantes o están metidos en el crimen organizado, que es una realidad, hay que decirlo. En Pedro Juan, muchos de esos comunicadores no tienen opción. ¿Por qué? Porque si no hace esto, su vida va a repetir. Están limitadísimos, los corresponsales, los que trabajan en radios, muchos que terminan siendo asesinados también. Porque ¿qué vas a hacer? Con tu verdad y en tu radio, lo único que vas a ganar palazos allá afuera, que es lo que ya vimos en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y personalmente yo ya sufrí intimidación también en Pedro Juan Caballero, qué raro, ¿verdad? Cuando nos fuimos a hacer una cobertura, en mi caso me recuerdo cuando le asesinaron a esta abogada, la abogada de... Sí, Asuso, gracias a Carlos. Estaba haciendo lo mío, yo sé que cumplía con decir exactamente cómo se dieron los hechos, pero empezaron a pasar, ya transcurrieron muchas horas de nuestra estadía allí, y ellos también se sienten intimidados por nuestra presencia. A ellos no les gusta que estemos mucho tiempo en ese punto con las cámaras, ¿verdad? Ellos respetan, pero se mantiene también en alerta a los criminales, más aún los que se dedican al narcotráfico, ¿verdad? Empezaban a pasar varios vehículos y nos filmaban. Esa es una intimidación. Nos seguían. Incluso me hicieron llegar a través de un policía que Iguazú preguntó por mí que quería hablar conmigo. Rápidamente yo le comunico de eso a mis jefes y me dice que me retire nomás del sitio porque ya habíamos cumplido gran parte con nuestra cobertura. Entonces esa es directamente la intimidación que nos hacen sentir a los comunicadores cuando estamos en el sitio. Nos hacen ver que nos están siguiendo, que nos están
están filmando, le mandan a un policía que justamente trabaja con ellos, para ellos, que a mí menos mal nos pregunten si queremos hablar o que preguntaron por nosotros. De esa manera sí. Ya, ¿alguien más? Buenos días, mi nombre es Larisa Barrientos, estudiante del primer año, y mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber si es que qué les hizo saber que esta es la rama que quieren ejercer en la profesión, si es que ya fue desde el principio o fue algo especial donde se dieron cuenta que esto es lo que les apasiona. Buena pregunta, preguntando lo que decía hace instantes, ¿verdad? Yo empecé haciendo cobertura de todo tipo, sociales, de eventos, festivales, caños rotos, de todo un poco, pero vos te vas descubriendo en el camino. De repente me tocó una cobertura policial mucho más compleja y obviamente son tus jefes o los directivos del canal que se dan cuenta de esa potencialidad de vos, tu potencial dentro del área. Porque siempre yo buscaba saber algo más como dice Iván, ¿verdad? Trataba de tener todas las aristas y me apasionaba. Me di cuenta que me gustaba hacer eso, porque yo soy curiosa. Entonces empezaba a preguntar acá, allá, llego a tanto. Eso es importante dentro del área policial. Hacer garabatura para poder conseguir la información, tenés que tener contacto. Eso sí que me importa si es área policial o no. Tus contactos son tus informantes. Pero los informantes recién te van a empezar a avisar cosas a vos que vas a saber de primera, en primicia, ¿verdad? Solamente si les transmitís esa confianza. Si es que te ven a vos como un referente dentro del área, para eso se camina muchísimo. Pero en mi caso particularmente, con la realización de las coberturas, de que iba haciendo esta cobertura de esta área, ahí fui descubriendo y por supuesto esto se notó también ante cámaras y por ende me dijeron un día, mira Judith, vos te vas a encargar exclusivamente ahora de las coberturas de área policial. Y acá estamos, seguimos firmemente en esa área. En mi caso fue, un compañero salió de vacaciones y me metieron a mí. Nosotros a veces siempre tuvo una política, le decían ellos las inferiores a veces, siempre tuvo una política de a sus futuros periodistas, mientras se generaba un lugar, una vacancia en la redacción, nos hacían practicar en cualquier área para tratar por lo menos aprender otras cosas antes de pasar a dedicarse al periodismo. Yo estaba en la sección fotografía. A mí me entrenaron yo fui fotógrafo, editor fotográfico, porque era el prototipo que UAU en aquella época iba a ser el del futuro, el fotoperiodista. Porque cuando el diario no estaba en la situación en que está ahora. Digo el diario en general, los medios impresos. Se hablaba famoso en 10 años, va a terminar el diario impreso, por internet, pasaron los 10 años y no terminó. Ahora sí, tal vez, lamentablemente, vamos hacia eso, pero en aquella época era eso, o sea, preparar para ser un fotoperiodista. Y en ese ínterin yo estaba en fotografía y se daría de ocasión a compañeros de policiales, entonces aprovecharon, me mandaron a cubrir vacaciones y después me quedé. O sea, como le decía, ya no. Tienen que estar preparados para no tener que o para no pretender elegir el área en la que van a trabajar. Es difícil ya ingresando, diga, no, yo quiero ser el área policial porque en realidad es como una formación otra vez dentro del ejercicio de la carrera que se da, esa especialización. Y vos podés especializarte, hacer tu curso, pero no vas a entrar de primera, sino que con la experiencia que vas adquiriendo, ¿verdad? Porque eso va a definir justamente lo que dice tu contacto, en fin. ¿Verdad? Todo eso te va a hacer y ahí te vas a dar cuenta que lo tuyo es policial. Ustedes son periodistas, no son periodistas de. Exacto. Se tienen que estar preparados para hacer de todo. Eso es lo que hoy nos exigen los tiempos. Y en el camino se van a descubrir qué es lo que les gusta en realidad cubrir o ejercer. ¿Otra pregunta? Sí. Muy bueno. ¿La función? Muy buenos días, mi nombre es Dayana Vera, soy alumna del primer año de la carrera de periodismo y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo evitar el sesgo al informar, en especial cuando se cubren los conflictos sociales y donde se sabe que las demandas son justas, pero la forma de protestar se consideran injustas? Payo Cuba era un ejemplo.
Por ejemplo, todos sabemos que él tiene buena intención aparente, pero la manera en la que llevaba a cabo sus acciones a muchos después terminó superando en el sentido de que ya reprobábamos. Y es difícil porque hoy en día también el periodismo está muy radicalizado, lamentablemente. Hoy en día o sos periodista cartista o sos anticartista. Así es, lamentablemente hoy. Y es muy difícil en el sentido de para qué medio trabajas también. Muy pocos medios, lamentablemente, hoy podemos decir son 100% neutrales. Esa es una realidad. Tenemos que ser autocríticos, es una realidad. Hoy ya casi no hay ese periodismo. Hay periodismo independiente, el que sobrevive, el que tal vez se financia solo, salimos por el medio, pero no sé ya si hay un periodismo neutral. Y los periodistas caímos también a eso, desgraciadamente. Antes, y digo antes, nosotros jugábamos partido con compañeros de otro medio, asadeábamos con compañeros de otro medio, en cobertura, en el interior, secuestros. Uno se componía su vehículo y nosotros le remolcábamos la señal, le llevábamos nuestro móvil, etc. Ahora, ¿sabes qué te contestan? No, ese es periodista cartista, no, ese es anticartista. O sea, así nos catalogamos entre nosotros. Pero es inevitable también este fenómeno que vos decís, ¿verdad? Es cierto, desde la universidad nos enseñan que el periodista es imparcial. Eso van a escuchar ustedes durante toda la carrera. Pero usted tiene que preguntarse en algún momento dado también el ejercicio, y lo digo de manera personal. ¿Hasta qué punto uno puede ser imparcial o ser tibio? Cuando vos estás viendo que algo está rebasando una situación, ya se salió de control y que en este caso, ¿verdad?, atropella hasta lo que es la ética, en fin, te vas a quedar nomás limitándote a decir algo o vas a tomar una postura. Hay ciertos momentos en que hay que salir del molde. Es así, ¿verdad? Y no estoy hablando políticamente, no le voy a leer a este. No, de acuerdo a las situaciones que se dan dentro de la sociedad, que son indignantes, porque yo también soy ciudadana dentro de todo. A mí también me afecta lo que va mal en el gobierno, lo que se hace mal, la corrupción evidente. Y no puedo, es simplemente yo pararme acá como si nada, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, esa imparcialidad se puede quebrar, pero, por supuesto, existen límites. Ahora no te digo, no, yo estoy del lado de este porque tal cosa, ¿verdad? Simplemente, a veces es importante emitir una opinión y tomar una postura, o si no, siempre va a ser tibio. Es lo que yo creo. Pero las posturas, a su vez, son buenas cuando yo puedo tener mi postura, mi opinión, sin problema. Ahora, yo no puedo pretender que mi postura, mi opinión, sea la verdad verdadera absoluta. Claro. O sea, y yo con un micrófono o una computadora o una cámara enfrente, yo no puedo pretender que mi público, claro, perciba, o yo no tengo que tratar de que mi público consuma la misma postura que yo. O sea, yo no le puedo tratar de imponer a esto es. En todo caso, transmitir tu postura. Y que él juzgue, y si a él le gusta el rojo, bueno, que sea rojo como vos. Pero contarle que es rojo. Pero si a él le gusta el azul, bueno, es un problema. O sea, ahí es revuelta cuando volvemos a la cintura. Claro, todos tenemos la obligación incluso de tener una opinión propia. Más nosotros, como me dicen, formadores de opinión. Pero yo no puedo imponerle a Carlos que él crea lo que yo creo. Le puedo contar a Carlos lo que yo creo y que él diga si le gusta o no. Esa es mi manera de ver, puedo estar equivocado también. Son posturas. Sí, claro. ¿Otra consulta? Ya está doy. Sí. Ya me llegan a como esa es la interno del micrófono ya. Por la experiencia que tienen, por la trayectoria y de estos chicos que van a comenzar a ejercer más temprano que tarde la profesión, si le pueden dejar una reflexión finalmente de lo que significa el ejercicio de la profesión, la calle, que finalmente
como yo siempre les digo, la universidad les va a enseñar las herramientas, pero la que realmente le va a formar como periodista va a ser la calle. Si os ponen una reflexión, por favor. Bueno, yo creo que ya hice una reflexión que hace al principio, ¿verdad? Pero voy a volver a decir lo que me parece muy importante a título personal. Futuros colegas, porque yo sé que en breve vamos a estar codeándonos en alguna cobertura con ustedes, ¿verdad? Y ahí sí, olvídense. Sí, ahí vamos a competir, ¿verdad? No, la verdad que les deseo a todos ustedes éxitos, ¿verdad? Pero eso no es suficiente, no es suficiente el sueño nomás, sueño con, hay que trabajarlo, hay que perseverar, va a haber muchas dificultades y estar en un medio de comunicación no es el color de rosa que muchos de ustedes se imaginan. Se sufre, no tenés más horas casi en tu día libre, ¿verdad? Que no te dedicas a tu trabajo, ¿verdad? Eso te tienen que saber. Muchas veces no van a cobrar bien, en principio, van a cobrar muchos años, tal vez sueldo mínimo, sépanlo, ¿verdad? Pero si esto es lo que ustedes quieren y tienen una meta, empiecen a caminar hacia esa dirección. Y por supuesto, sepan sortear los obstáculos, pero con inteligencia. No dejen, reitero esto, que nadie defina lo que ustedes pueden alcanzar ni limitar sus potenciales, porque eso va a pasar. Porque una vez en medio hay demasiada competencia, incluso interna. Y mucha gente se va a encargar de decirle que esto no es para vos, esto no va a conseguir. Así que ustedes sigan firmes en su intención, en su objetivo y por sobre todo, siempre capacítense. Si es posible, cuando termine periodismo, estudien leyes. Es importante. El día de mañana van a ver que todo lo que ustedes estudian les va a servir para ser grandes periodistas. Yo estoy segura que esto va a ser así. Así que éxitos, chicos, y nos vemos en la calle. ¿Sí? Yo, en cambio, les digo que no se gane con tan malo. Yo creo que aquí ya están ahí. No, ¿verdad, Carlos? No, se vive de un buen periodismo, se puede vivir bien. El tema económico, el sueldo, cuánto ganamos, la plata es directamente proporcional a nuestra formación. Yo les puedo asegurar eso. Por eso, mientras más formados son, mientras más procuran, mientras más abarcan, el sacrificio de ustedes va a ser mejor recompensado. Pero eso porque es una ley natural, una lógica del destino, le digo yo. Generalmente, claro, o sea, a medida que ustedes se esfuerzan más, no notan también los resultados. Entonces, yo en cambio sí les aliento, les gustó el periodismo, por algo están acá. Métanle con todo. ¿Se puede vivir bien? Sí, se puede vivir. ¿Se puede volver ricos? No sé si ricos, pero mal tampoco van a vivir si es que son buenos formadores de opinión, son buenos comunicadores. Y luchen por sus sueños. O sea, yo era un alumno también como ustedes, y ahora estoy frente a ustedes. La profe era mi profe, y ahora estoy acá hablando frente a ella. Imagínense la mamá y cómo anda una profe. Entonces, ustedes, pasado mañana van a estar acá. Y después van a venir otros, porque esto es increíble, esto se va renovando. Entonces, este es el momento en el que todo, hay etapas para todo, y esta es la etapa en la que ustedes tienen que formarse lo máximo que puedan, para que en la siguiente entonces sean ustedes los que estén acá. Y después, yo quiero llegar a ser una alumna con Carlos Troche, ¿verdad? Entonces yo también estoy más cerca que ustedes ahora, pero ¿por qué? Porque yo voy quemando esas etapas naturales de la vida. ¿Y cómo Carlos llegó ahí? ¿Cómo la profe está sentada ahí? Con el conocimiento y con los estudios. Porque ellos no son empíricos. Ustedes no van a ser empíricos. Entonces, mientras más se capacitan, más posibilidades tienen de llegar próximamente a hacer lo que realmente quieren ser. Y el periodismo, a mí sí no me gusta, es la manera más divertida de ser pobre. ¿A quién me gusta ser pobre? A mí no me gusta ser pobre, pero sí nos da una formación para la vida. Y abran su mente, no solamente el periodismo hoy en día es lo que les puede servir. Por eso les decía, abran su mente. Y que el periodismo ahora tiene varias ramificaciones. ¿A usted le gusta ser un TikToker? No ahora. Bueno, está bien, métale. Pero traten de ser buenos TikTokers entonces. Traten de ser TikTokers, pero con profesionales, eso. Básicamente eso es lo que yo también les quiero dejar como enseñanza. Gracias por la invitación.
aunque los alumnos, también a los docentes, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Quiero ver. Buen día, mi nombre es Rocío Céspedes, soy alumna del último año y mi pregunta es si alguna vez rechazaron algún trabajo, como tienen ya la vasta trayectoria, donde se dieron la oportunidad de decir no, esto no es lo mío, o se sintieron incómodos, si pasaron por eso y qué hicieron al respecto. Yo sí, renuncié a un trabajo, justamente por el trato que me daban, porque justamente quisieron limitarme y decirme que yo no iba a poder. Mi jefe era tremendo, hasta ahí me limitaron. Bueno, pero lo cierto es que estaba empezando, yo era la asistente de producción, empezaba a ser cronista y, en fin, yo sentía que daba para más, pero no me daban oportunidades y también el trato no era bueno. Y yo creo que dentro de todo, como ser humano, el límite es la dignidad. No importa dónde estés, por más que vos quieras muchísimo estar en el medio. Si no te tratan bien, o si es que avasallan tus límites o tu dignidad, hay que retirarse, porque hay muchísimas más otras oportunidades allá afuera. No es solamente este canal el que te puede dar a vos la posibilidad de ser un gran periodista, no. Incluso vos vas a estar como periodista independiente dependiendo de tu sacrificio, de tu disciplina, de cómo hagas tu trabajo. No puedes sacarte solo. Entonces, no se casen con esa idea de que no, yo ahí nomás quiero llegar y ahí nomás yo puedo crecer o ser un gran periodista o figura pública. No se limiten a ese pensamiento. Va a depender solamente de hasta en un canal de cable. Ustedes pueden ser grandes profesionales y de ahí parte todo. Te va a ver este medio, te va a ver este otro y te llevan, ¿verdad? Así que en ese sentido yo digo que sea un límite para ustedes su dignidad. Y si eso lo están respetando, yo creo que no hay más nada que decir en ese sentido. Así que personalmente, por eso renuncio a un medio de comunicación. Yo no es que rechacé función pública, por sobre todo lo que siempre hay, pero dije no porque tal vez me siento ahora más cómodo, como decía, disfruto del momento, disfruto del trabajo, me gusta lo que hago y me pagan mejor de lo que vienen a pagar ahí. Entonces una cosa también es, una cosa muy importante es lo económico, claro que sí, pero como dice ella también, todos tenemos dignidad y a los que nos importa nuestra dignidad también tenemos que tomarla como prioridad, pero también a los que igualmente ya tenemos familia muchas veces ponemos en la balanza y no por el amor al periodismo nomás, también uno se puede quedar acá donde está ganando 2 y ahí le van a pagar 8, pero como cada hogar es un mundo aparte, ustedes son los que en ese momento tienen que sentarse a analizar qué les conviene y qué no, o tal vez acá le pagan 2 y son felices, ahí le van a pagar 8 y van a estar incómodos. Decisión de ustedes. Por eso lo tienen que de vuelta, tratar de formarse con la mayor cantidad de tiempo posible para que a su vez ustedes puedan tener esa capacidad de, llegado a ese momento, ustedes mismos hacer una evaluación y saber qué es lo que les toca. Por ejemplo, a alguno le puede gustar la comodidad. Claro, se ha ganado el sueldo mínimo, va a ganar 3 millones, pero es como nada. Pero hay que hacer ganar 10 millones, pero no le día libre no hay. Aparte le gusta lo del asado, el domingo, la cervecita y teníamos el domingo. Depende de cada uno. O sea, nosotros seríamos. ¿Quién soy yo para decirle no, a nadie gana más, pero no hay cosas? No, depende de cada uno. Pero para eso tenemos que tener capacidad suficiente de evaluarnos. Y esa capacidad nos las suministran acá. O acá es donde mayormente se suministra eso en la teoría. Y en la práctica te van a aplicar en la vida de Dios. De esta manera cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Censura no. Muy buenos días, mi nombre es Katia González del primer curso y les quiero preguntar, en base a vuestras experiencias, ¿cómo ven el periodismo en área policial y un futuro? ¿Y qué esperan de esto? Yo espero que el gobierno que va a entrar y el cual ustedes van a posicionar, yo espero que personalmente espero que combata el crimen organizado y los clanes que a nosotros ahora mismo nos están perjudicando en nuestra área. Porque hoy en día hacer periodismo policial hasta en Asunción es peligroso. Yo tengo la esperanza de que este gobierno finalmente se decida, porque este gobierno que va saliendo hizo muchas cosas buenas, sí, hizo muchas cosas malas, tal vez más incluso. Depende ya de la
hacer. Es más, omitió, con la omisión, permitió que el crimen organizado creciera a niveles que ahora, hoy ya son incontrolables. Tenemos penitenciarías manejadas por los delincuentes. Entonces, lo que yo espero es que el próximo gobierno, no me importa si es rojo, azul, verde, amarillo y multicolor también que sea, no tengo problema con eso, pero que haga lo que tiene que hacer para que ella y yo podamos volver a desarrollar nuestra profesión, por lo menos en un ambiente relativamente seguro. Es lo que decía hace instantes, y lo voy a volver a decir, ¿verdad? Con respecto a este punto. Esperemos que el área policial, la cobertura dentro de ese ámbito, el día de mañana no sea una historia nada más. Porque cada vez se dificulta un poco más, y si es que nuestros gobernantes no respaldan el libre ejercicio del periodismo, vamos a sentirnos muy limitados y vamos a optar, en su mayoría tal vez, por dedicarnos a otras cosas. Y eso sí sería una gran censura a la libertad de prensa, y más aún en el área policial, es que tenemos que estar in situ, allí en el lugar donde están ocurriendo los hechos. Pero por supuesto, está primero la integridad. Uno no va a ir a una actitud suicida que sabe que es peligroso para sí mismo, ¿verdad? Así que lo que esperamos es que cambie, ¿verdad? En este caso, la manera como se están haciendo las cosas a nivel del gobierno, para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo libremente. Eso es. Otra cosa. Apurado, ¿verdad? Yo te voy a presentar cuando vamos a terminar. Hola. Hola Iván, hola Judith. Desde ya, muchas gracias por estar. Yo soy Araceli del tercer año y mi pregunta es la siguiente. Actualmente ustedes ejercen el periodismo, se dedican a esta área sola de conflicto, narcotráfico, sicariato, etc. En algún momento dado, familiares, amigos cercanos le dijeron, así preocupados, sálganse de ahí, dedíquense a otra cosa, o salgan, o váyanse a otra área, tengo miedo. ¿Qué me pueden decir de eso? Por supuesto, mi mamá. Ella estaría casi, yo le dije a ella que se retire de yo, ¿verdad? Ella, más cuando le ve en uno de esos viajes, yo no le contaba más a mi mamá. Sí, porque si yo le digo, mami, me estoy yendo a tal parte, ella me va a dormir, ¿verdad? Entonces ella es la que más sufre, pero ahora está un poco más tranquila porque justamente después de mi maternidad yo estoy más relajada en ese sentido, hago más estudio últimamente, ¿verdad? Pero siempre con los temas dentro del área. Pero cuando se daban los viajes, ella se enteraba que ocurría algo. Ella ya me escribía, vos te estás yendo, ¿verdad? Me dice, pero ahí no puedes delegar, no le puedes ver, ¿por qué te envían solamente a vos? Entonces en ese sentido mi mamá es la que más sufría, que ahora está más relajada, ¿verdad? Porque esto creo que le iba a terminar sorprendiendo, la verdad. A mí ya me veía, me escuchaba más allá del día siguiente. Pero muchas veces para evitar más también lo que dice ella, y sí, los familiares principalmente. Pero también ellos saben, en mi caso, saben que es lo que me da de comer. O sea, ellos tampoco me pueden inducir a patear contra mi vida. Pero siempre en el marco del cuidado. O sea, tal vez yo hoy, si empiezo de vuelta, no sé, pongo un ejemplo en el área deportiva, voy a volver a empezar cuando que nuestra área tal vez ya, por algo estamos acá frente a ustedes, ¿verdad? Porque Ñembo somos algo ya guapo de referencia. Entonces sí, nos pidieron, pero ¿qué es lo que nos va a comer? O sea, hay riesgos más en nuestra área tal vez, pero hay que convivir con ellos. Yo, más que solamente es lo que nos da de comer, si ustedes me preguntan a mí si me gusta, a mí me apasiona el área policial. Es lo que yo elegí, no me arrepiento, quiero seguir y de verdad creo que si es por mí lo seguiría haciendo durante toda mi carrera, ¿verdad? Descubrí que es lo que me sale, que es lo que me gusta, que puedo dar más todavía, entonces eso, a mí me apasiona muchísimo. Yo creo que ustedes si lo descubren el día de mañana, esa área, van a saber lo que les estoy diciendo y lo que se siente cuando están diciendo, pero sí, cuídense mucho, eso sí es muy importante. Soy Rocío Céspedes de vuelta y mi pregunta es si alguna vez tuvieron que dejar de lado el papel de periodista dentro o fuera del lugar de los hechos para auxiliar a la gente. ¿Cómo se trata el pedido de ayuda de la gente? Sí, yo una vez, y es muy gratificante, una vez en Norqueta, un atentado del EPP, y a la vuelta le encontraron
Y sí, tuvimos que dejar todo de lado, pero con otros colegas, y le auxiliamos, le llevamos así. Sí te refería a eso, ¿verdad? O sea, sí, tuvimos que le trasladamos en el móvil del diario, lleno de sangre, por lo que nos llevamos todo de vuelta, le llevamos al hospital, estuvo en terapia una semana y al octavo día joven salió de terapia y se salvó su vida. Y es lo más gratificante del mundo, porque cuando nos fuimos a visitarle en sala estaba su familia, ya con él tenía una hijita de un año. Y sí, o sea, pero eso no se hace solamente porque somos periodistas, o sea, eso tendríamos que hacerlo en cualquier situación de la vida, o sea, pero sí muchas veces, tal vez, ocurren atentados, a veces llegan primero periodistas antes que unos paramédicos, y hay casos de periodistas que socorren a víctimas, claro que sí. Por el lado humano, porque a veces no hay que dejar de lado, ¿verdad? Porque es cierto, te toca el rol de informar, pero hasta qué punto vas haciendo lente, ¿verdad? Esta persona está pidiendo auxilio y vos, no, estás ahí contando las cosas, ¿verdad? En mi caso, yo recuerdo que salía del noticiero, llegué hasta mi departamento, empecé a escuchar gritos de niños. Pero yo pensé que estaban jugando, ¿verdad? Porque muy cerca mío vivía una familia con niños. Después empecé a escuchar que decía, papá, soltale, papá, soltale. A mí me pareció raro, ¿verdad? Porque todos los días estaban informando de casos de feminicidio y cosas así, y dije, hay que involucrarse. O sea, imagínate que a mi lado haya ocurrido un feminicidio y yo no haya hecho nada, ¿verdad? ¿Qué hice? Salí para pensar que era en el piso de arriba, pero en realidad era al costado, y justamente tiene la puerta de vidrio. Y vi que el señor se estaba forcejeando con una mujer, con un bebé de 2 años, le estaba empujando, y los niños estaban encerrados, le estaban llaveados y me estaban pidiendo auxilio, tía, salvanos. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Obviamente agarré, toqué el timbre, llamé a los vecinos, le dije a la mujer que me abra, agarré a los chicos, le puse en mi departamento. El hombre estaba completamente bajo los efectos de las drogas y estaba presentando una sobredosis, porque había sido consumido también alcohol. Lo que sí, le agarré a la mujer y a los chicos, le metí en mi departamento, el hombre estaba totalmente poseído, parece que estaba viendo cosas, salió enfrente, en un momento se arrastró por el suelo y ahí se murió de un paro cardíaco frente a mi casa, en mi departamento, ¿verdad? Y a los chicos, obviamente tuve que tenerle ahí, le llamé a la policía, hice todo ese papel primeramente de ciudadana y después, por supuesto, avisé a los compañeros sobre lo que pasó y vinieron a comunicar. No prioricé el informar, prioricé el asistirle a esa gente. Yo creo que eso es muy importante. Sé que en algún momento de sus vidas o sus profesiones se les presenta una situación similar. ¿Sí? Sí. ¿Ya no? Allá hay no. Quiero mi cuarto, tranquilo ahí ya. Está mi loco, ¿no? Un minuto ahí. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Diego, yo soy primer año de periodismo. La pregunta es muy sencilla. A cada uno de ustedes, los hilos personales periodísticos, cada uno, nada más que eso. ¿Lo qué? Hilos personales periodísticos. Nada más que eso, gracias. A ver, no es porque estaba acá. En realidad, a mí me gusta muchísimo el perfil de don Carlos Troche a la hora de informarla. Siempre le miro y con la templanza que presenta, lo que tiene que ver en la presentación de las noticias, y vamos a coincidir, ¿verdad? Tranquilón, a presentar el tema. A veces creo que no se pone nervioso, ¿verdad? Oye, cuau, con un juego de palabras, mi hija se vea, ¿verdad? Para presentar. Y es difícil, pero por supuesto ya la experiencia y por algo docente también, ¿verdad? Pero sí, uno de los que más admiro dentro de la televisión, por supuesto, es a Carlos Troche, ¿verdad? Y me gustaría que mañana presentar las noticias como él. Por hoy día paso así recito, ¿verdad? Pero el día de mañana seguramente me va a salir así como antes. Yo me puedo... No, lo mismo, o sea, en realidad son referentes también, ¿verdad? Pero yo a Carlos le veía en el noticiero cuántos años, ¿verdad? Y ahora es mi compañero de trabajo. No le diga que de chico. No, a mí me le veía. Y ahora es mi compañero de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y una ley natural de la vida es, y esto es hasta medio paternalista, pero Carlos es un referente, ídolo, entonces, ¿verdad? Entonces, traten de reflejar o de reflejarse o traten de imitar lo bueno de las personas a las que tienen como ídolo. A mí también, además de Carlos Troche, me gusta Oscar Acosta, por ejemplo, porque yo veo que tiene un criterio, una naturalidad, es una persona, no voy a decir la mismito, pero una persona que trato de
transmitir la misma tranquilidad que transmite a la cámara. Tranquilo, 0, 3, 12, 8. Entonces, lo que él dice yo no se consuma de manera tan fácil que eso es a lo que yo aspiro. Que lo que yo diga, la gente que me está viendo, escuchando, leyendo, lo perciba al instante. Porque no hay peor cosa que un periodista que queriendo decir una se entiende otra. Entonces, traten siempre, y no de focalizarse en uno, traten siempre de consumir lo bueno, de sacar lo bueno de todas las personas que te vienen, porque ven que tienen cualidades. No es copiar, ojo, porque se va a notar. No hagan eso. A mí me dicen, por ejemplo, que tengo la voz de Carlos. Absorban lo positivo, o el profesionalismo de sus ídolos, ¿verdad? Que es lo que va a tirar su templanza. Pero bueno, esa templanza haga implementar dentro de lo que tiene que ver con su personalidad, ¿verdad? Solamente eso. Oye, hace una para ¿Alguna pregunta más? ¿Consultas? Ahora sí, Bueno, de esta manera cerramos la ronda de preguntas y respuestas, agradeciendo por supuesto a los compañeros por sus consultas y también a los presentes por las respuestas. De esta manera procedemos a la entrega de certificados y presentes a la señorita Judith Colexa y al señor Iván Leguizamón, y de paso también agradeciendo por su presencia, por las enseñanzas dadas en esta manera. Mañana voy a hacer No tengo mis redes, ya se quedaron resumiendo. Ahora que un certificado y todo eso. Bueno, muchas gracias de mi parte, al menos le digo en serio, chicos, un gusto, un privilegio. Me sentí muy cómodo hablando con ustedes. Espero que lo poco que les pudimos haber contado, porque no pretendemos enseñar, o al menos yo no pretendo enseñar, pretendo contarles mi experiencia para que con base en ella ustedes puedan forjar su personalidad. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Les repito, me siento muy honrado de estar en esta universidad, a la que siempre también vi con mucho prestigio, así que gracias de vuelta y espero que lo que le hayamos dicho hoy les sirva, por lo menos el 5% que les sirva, para mí ya es suficiente y métanle con todo, que afuera hay un mundo, hay un país que nos espera primero y ese es el que nosotros desde acá, desde el periodismo, tenemos que tratar de por lo menos ayudar a mejorar y a construirlo sobre todo. Claro, yo también vine con esa intención de compartir mi experiencia con ustedes, porque lo que van a aprender lo van a hacer por sí mismos, ¿verdad? Pero nunca viene mal, nunca está de más escuchar a gente que ya está ahí, ¿verdad? Entonces yo me siento muy honrada, para mí es un gustazo enorme estar acá con ustedes y lo que les puedo decir es que cuentan conmigo en lo que yo pueda ayudar las veces que quieran. Yo de verdad me sumo a ustedes para que podamos entonces todos juntos salir adelante. Así que gracias por la invitación y gracias por esto, un orgullo, ¿eh? Llegamos al final de nuestra charla Periodismo en Zonas de Conflicto, con lo que también damos oficialmente inicio a nuestra Semana de la Comunicación de la carrera de Periodismo de Uninorte. Recordamos que esta tarde se desarrollará otro conversatorio sobre periodismo deportivo y la inteligencia artificial, así que los esperamos a partir de las 19 horas aquí en el Auditorio AMLO. Por su presencia y atención, muchas gracias, que tengan todos un lindo día.